Buenas tardes. A continuación realizaremos la presentación del tema de fermentación del cacao. Los integrantes del grupo son quien les habla, Camilo Vanegas, y mi compañera Valentina Velasco. En primer lugar, se realizará la presentación de qué es el cacao, a cargo de mi compañera Valentina. El cacao es natural de América, su fruto es una baya o mazorca grande, ovalada y carnosa, como se puede observar. Su color pasa de ser amarillo a un púrpura y en su interior posee entre 40 a 30 semillas recubiertas de esta baba o mucílago. Composición. El cacao cuenta con un alto índice de grasas, sobre todo saturadas y en menor medida monoinsaturadas y poliinsaturadas, hidratos de carbono y proteínas, pero también contiene magnesio, fósforo, potasio, teobromina, cafeína, antioxidantes y agua, entre otros. El principal uso que tiene el cacao es el de hacer chocolate, para lo que se usa tanto el polvo como la grasa que se obtiene de la trituración de su fruto una vez fermentado. De este fruto se consigue tanto el polvo de cacao como la manteca. Ambas se suelen mezclar junto a azúcares y refinados y leche. Dependiendo de la cantidad que se utiliza de cada uno, surgen los distintos tipos de chocolate. A continuación se tratará el tema del acondicionamiento previo al proceso de la fermentación. En primer lugar hablaremos de la recolección y el tratamiento de la materia prima. Madurez y sanidad. Para la cosecha, la calidad de la mazorca está determinada en buena parte por la adecuada madurez para permitir una óptima fermentación. Si la mazorca está aún muy inmadura, no se ha desarrollado completamente el mucílago y se genera resistencia a la fermentación. Por otra parte, si la mazorca está sobremadura, no se tiene la suficiente cantidad de jugos como para iniciar la fermentación. Otros factores para la recolección de mazorcas son el estar libres de insectos, enfermedades que puedan afectar el sustrato típico de la fermentación, daños mecánicos, entre otros. Tiempo entre cosecha y apertura de mazorcas. Una vez que se han recolectado las mazorcas, se sugiere guardarlas en pilas durante 2 o 3 días previo al inicio de la fermentación, para disminuir el contenido de agua y jugos, con el fin de favorecer el inicio del proceso y la elevación de la temperatura. Apertura de mazorcas. La calidad del proceso depende en gran medida de la forma en que sean abiertas las mazorcas para retirar las semillas. El proceso se puede hacer con cuchillos o garrotes, sin dañar las semillas con cortes o aplastamientos y procurando que, al separar las cáscaras de las almendras, estas queden limpias, pues la presencia de residuos afecta la fermentación y la calidad. El lugar sobre el que se realiza la apertura debe estar limpio, para evitar la contaminación del material. Ahora vamos a tratar las condiciones de operación del proceso. La fermentación se da mediante los métodos de montón o cajones, controlando el tiempo de amontonamiento de las almendras. El proceso dura 5 días o 120 horas, aunque esto varía con el tipo de cacao que se vaya a fermentar. Se debe mantener el cacao en un sitio caliente que favorezca el aumento de la temperatura, la cual varía a lo largo del tiempo llegando a las temperaturas óptimas de 50 grados centígrados. El cajón debe mantenerse lejos de corrientes de viento muy fuertes que puedan afectar la temperatura, así como de la lluvia, en una estructura que evite la incidencia directa de los rayos del sol, para evitar que la luz ultravioleta mate a los microorganismos que están generando la fermentación. Otro de los factores importantes en el proceso es la remoción o el volteo, con el que se consigue enfriar, liberar dióxido de carbono y aumentar la aireación, que a su vez aumenta la actividad de las bacterias acéticas. Con esto se busca asegurar un grado de fermentación uniforme. Inicia a las 48 horas de comenzado el proceso y luego se repite cada 24 horas durante los días que siguen del proceso. Ahora vamos a tratar el tema de los tipos de fermentadores. En general, se construyen de madera, puesto que este material permite garantizar un cacao de buena calidad, olor, sabor, color y apariencia. En general se tienen también 4 tipos de fermentadores: fermentación en sacos, en montón, en cajón y fermentación en tambor rotatorio. Fermentación en sacos. Se efectúa en costales de polietileno o yute, donde se depositan las almendras, se cierran y se dejan sueltos o colgados para permitir la aireación. Sin embargo, este método no es muy recomendado, puesto que el proceso de aireación es muy pobre y se tiene una alta humedad. Fermentación en montón. Se coloca sobre el piso una capa de hojas de plátano o de material vegetal seco y sobre esta se depositan los granos, formando montones que se cubren con otra capa de hojas o sacos de yute para evitar las fugas de calor. Estos montones no deben estar expuestos al sol y por lo tanto la estructura debe tener cobertizos. Por otra parte, se debe mantener la remoción de manera homogénea, así como la regulación de la temperatura, aumentando o disminuyendo los montones según sea necesario el caso. Este método tiene la ventaja de fermentar cualquier cantidad de volumen
con un bajo costo. Fermentación en cajón. Se dispone de las almendras dentro de cajones fermentadores, niveladas uniformemente y cubriéndolas con hojas de plátano o costales de yute, para mantener la humedad y conservar el calor. La capa de granos frescos no puede superar los 70 centímetros de altura para evitar la compactación, reducción de la aireación y dificultad en el volteo. Se debe controlar la duración de la fermentación y que la profundidad de la masa de las almendras sea de por lo menos 20 centímetros. Fermentación en tambor rotatorio. Consiste en un tambor de remoción interna con sistema de frenado para carga y descarga. Permite fermentar aproximadamente 250 kilogramos de cacao. Requiere de un lugar cubierto con ventilación, piso y con canales para recoger y drenar los líquidos exudados. Permite un mejor manejo de la remoción debido a la capacidad que tiene para la carga y descarga. Mejor calidad y rendimiento, con una disminución en los riesgos de contaminación. En el proceso de fermentación se generan ciertos cambios, tanto físicos como químicos, que generan que se desarrolle el sabor y aroma de chocolate. Existen diversos factores que afectan dicha fermentación, como lo son la temperatura, los microorganismos y la remoción. Entre estos existe una relación ordenada con la formación de alcoholes, ácidos y compuestos polifenólicos que matan al embrión, quitándole así el sabor astringente y amargo al cacao. En la fermentación se generan cambios de pigmentación interna y transformación de los azúcares en alcoholes y también posteriormente a partir de bacterias acéticas en ácido acético. De esto se hablará más adelante. Las etapas de la fermentación. Entonces, la primera etapa de la fermentación es una etapa anaerobia. Esto se debe a que los granos se encuentran totalmente rodeados por la pulpa, generando así una barrera jugosa que impide que el aire entre dentro de la mezcla o dentro del sistema. Entonces se inicia la transformación del azúcar presente en la pulpa en alcohol y dióxido de carbono, y el pH y la temperatura empiezan a aumentar. En esta fase es donde se empieza a observar cierto gorgoteo o formación de burbujas, como se observa en la imagen, y este proceso generalmente dura entre 24 a 36 horas. En este proceso ocurren ciertas reacciones. La primera es la glucólisis, que es la conversión de la glucosa en ácido pirúvico. Esta reacción se divide en dos fases. La reacción que se observa en pantalla pues es una reacción ya condensada de estas dos fases. En la primera fase se transforma la glucosa, pues C6, en dos moléculas de 3 carbonos. Y posteriormente de esas dos moléculas de carbono se oxidan para obtener el ácido pibúrico, el ATP y el NADH. El NADH es el dinucleótido de nicotinamida y adenina. Esta es una coenzima que se encuentra en la mayoría de los seres vivos. Posteriormente se lleva a cabo la fermentación alcohólica, en donde se transforma dicho ácido pibúrico en forma de alcohol etílico. Cabe agregar que esto se sigue llevando a cabo en condiciones anaeróbicas, ya que si existiese el oxígeno se generarían productos secundarios indeseados, y además de esto se podrían incluso destruir las enzimas que se encuentran dentro del sistema. Posteriormente, pues dichas enzimas empiezan a descomponer la pulpa, transformándola en un líquido residual conocido como sudoración, y a medida que se va descomponiendo la masa, la distancia entre el grano y la pulpa empieza a aumentar, permitiendo así la inclusión del oxígeno y dando así inicio a la fase aerobia. Además de eso, pues los operarios empiezan a mover el cacao en general para poder permitir la inclusión del oxígeno dentro del sistema. Allí se lleva a cabo la fermentación acética. En esta fase se puede convertir el etanol en ácido acético a través de la oxidación de alcohol. Esto quiere decir que se ocurre una fermentación oxidativa. Esto se realiza nuevamente en dos etapas. Entonces, en la primera etapa, el alcohol se oxida en acetaldehído y posteriormente el acetaldehído se oxida en ácido acético. En esta reacción se forman compuestos intermedios como el acetaldehído y de otros ácidos orgánicos. Para que se pueda llevar a cabo esta reacción en condiciones óptimas se recomienda una temperatura entre 28 a 30 grados Celsius y un pH entre 4.5. Esta reacción se caracteriza por ser exotérmica. Esto quiere decir que libera energía al medio. Eso se manifiesta con calor y por lo tanto pues con un aumento de la temperatura general del cacao. Pero a medida que se van rotando, es decir, se va haciendo la remoción en el sistema, la temperatura empieza a disminuir, pero eso también, pues dicha remoción involucra la inclusión de más oxígeno dentro del sistema. Por lo tanto,
la reacción se lleva a cabo nuevamente y nuevamente se presenta un aumento de temperatura. Terminado dicho proceso, pues ya las paredes celulares del grano se encuentran totalmente descompuestas y la estructura ha cambiado totalmente, por lo tanto pues los granos de cacao ya no pueden germinar. Y todas las actividades químicas que se llevaron a cabo pues son las precursoras del sabor del chocolate. La fermentación dura generalmente entre 5 a 120 horas, aunque esto depende del tipo de cacao que se esté llevando a cabo. Por lo menos el cacao criollo de Venezuela únicamente requiere de 3 días, así que esto es muy relativo. Para poder llevar a cabo la fermentación son necesarios y básicos los microorganismos. Los granos de cacao cuando se extraen son totalmente estériles, esto quiere decir que pues no poseen ningún microorganismo inicialmente, pero posteriormente son colonizados por estos a partir ya sea de las manos de los manipuladores o a partir de insectos o incluso dentro de los recipientes, y algunas veces se pueden llegar a inocular dichos microorganismos. Los primeros microorganismos que se desarrollan dentro del sistema son las levaduras debido a las condiciones iniciales, que son pues un pH bajo y un ambiente anaerobio. Las levaduras son hongos unicelulares que se reproducen asexualmente por gemación, en los cuales una porción del protoplasma sobresale la pared celular y forma una protuberancia, la cual aumenta el tamaño y pues se desprende de la célula madre. La mayoría de las levaduras, en este caso pues de las que se trabajan en la producción de cacao, son mesófilas y trabajan a una temperatura entre 24 a 48 grados Celsius. Entre sus necesidades nutritivas pues están las altas concentraciones de azúcares, elementos minerales y sustancias nitrogenadas. Dichas levaduras consumen rápidamente los azúcares y todos los compuestos anteriormente mencionados para producir dióxido de carbono, etanol y liberan pequeñas cantidades de energía. El trabajo de las levaduras se puede evidenciar en el gorgoteo del cual se habló anteriormente, y también en la fermentación alcohólica. La mayoría de las levaduras toleran un rango entre 3 a 10 en pH, pero su rango de operación óptimo sería entre 4.5 a 6.5. Las más comunes utilizadas para este tipo de procesos son la Saccharomyces cerevisiae, la Candida krusei, la Cloquera apiculata y la Pichia fermentans. Posteriormente, para la fermentación acética se utilizan bacterias acéticas. Estas empiezan a aparecer en el proceso debido a que las levaduras ya no soportan temperaturas mayores a 50 grados Celsius. Los géneros pues, que se utilizan para este tipo de fermentación son la Acetobacter y la Gluconobacter, generalmente, que aprovechan la aireación y el etanol para producir el ácido acético. Las acetobacterias son un grupo de microorganismos que miden entre 0.4 y 4.5 micrómetros de largo y 0.4 y 1 micrómetro de ancho, con forma elipsoidal y que pueden presentarse de manera individual, en parejas o en cadenas. A veces presentan flagelos y no pueden formar endosporas. Este grupo de microorganismos necesita obligatoriamente el oxígeno como aceptor final de electrones, por lo tanto pues su desarrollo es totalmente aerobio y generalmente pueden utilizar el etanol como fuente de carbono. El pH óptimo de crecimiento para esta se encuentra entre 5 y 6.5 y algunas especies pueden llegar a trabajar con pH cercanos a 3. Entre el grupo de bacterias que se utilizan más para este proceso se encuentran la Acetobacter, la Gluconobacter, la Gluconacetobacter y las Acidomonas. Para finalizar, presentamos las referencias de imágenes y las referencias bibliográficas presentadas durante todo el trabajo. Muchas gracias.